Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en otra jornada de esto que hace parte pues, de nuestras conversaciones Cinemancia y estamos aquí como teniendo un diálogo también con nuestros invitados y ponentes de qué es la ficción. Y en el día de hoy nos encontramos con una gran amiga pues, de la casa, que es un placer gigante que ella estés acá, que es Karina Solórzano, que bueno, no hace parte, falta pues como una gran presentación después de todo lo que hemos vivido acá con tus ponencias y todo. Eh, Primero pues estoy como muy conmovido pues de que estés ya acá en la ciudad de Medellín, en Cinemancia. Y quería como empezar a comentar a propósito de esta pregunta detonadora que te hicimos, que es como una pregunta pues tan amplia que permite tantos recorridos como lo de qué es la ficción y es como esa manera tan particular con tu escrito, con ese escrito incitador que enviaste, y es esa relación que hacías tan bonita a partir de la obra de Rossellini sobre el valor del antiguo, como el antiguo con una nueva modernidad, con una nueva forma de releer la tradición también, en este caso de algo tan concreto como es la ficción y sus formas de manifestación. Entonces te quería preguntar un poco cómo, desde tu labor como curadora, escritora sobre cine, también pensadora, cómo sientes eso, porque tu línea empática tiene que ver mucho también con lo clásico, con hacer conexiones, con hacer emerger nuevas lecturas. Y siento también que en tu ponencia, que es la ficción, lo que haces es eso. También cuando comentabas al principio y evocabas la literatura de Úrsula, cuando hacías esa lectura tan bella del cuento de Bradbury, eh, ¿cómo sientes eso? De esa relación del antiguo también como algo premonitorio que nos puede definir a futuro. Es interesante porque últimamente he estado como pensando mucho en el caso de los cines clásicos, como, o sea, cines clásicos de América Latina y del Caribe. Ahora en el taller de crítica de cine hablábamos que a lo mejor se puede hablar de la insistencia del cine clásico como tal en países tan distintos como Ecuador, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, y no estoy segura. Sin embargo, sí se puede hablar de cines clásicos en Chile, Argentina, Brasil y México, ¿no? Países que tuvieron como una industria más fuerte de cinematográfica. Pero incluso ahí son distintos los cines clásicos. El caso de Argentina es muy particular, el de México también, el de Chile es muy interesante porque hay muchas películas de los 30, 40 que son muy referenciales del mismo tema del cine. Hace mucha alusión a Hollywood. Hay una película muy interesante que se llama Hollywood es así. Y es como una crítica muy mordaz al sistema de estrellas de la época. Y no sé, era como interesante pensar, y eso también se proponía en el taller, como historiografías de cines nacionales que no siguieran el relato de la historia del cine clásico tal como lo conocemos a partir de Hollywood. Como qué formas se podrían pensar en estos cines. Y en el caso de México, que es el que conozco un poco más, es muy interesante que géneros menores como la comedia ranchera, bueno, considero los menores por ser populares, como la comedia ranchera o el melodrama, tuvieran como códigos muy particulares que no son similares a los de Hollywood, ¿no? Incluso el cine negro, que tiene como muchos préstamos del cine noir, tiene sus características muy particulares también, porque son situaciones históricas particulares también. Entonces, ver hacia lo antiguo, en el caso de los cines nacionales, y neoclásicos nacionales, te permiten eso, como construir una historia de cine a contrapelo. O sea, si no hay un cine clásico como tal en México, Chile o Argentina, bueno, más bien, si hay un cine clásico, pero no como el de Hollywood, en Chile, México y Argentina, a lo mejor el cine moderno no es tampoco el cine moderno que hemos aprendido que es con el cine europeo, ¿no? Antonioni o Autoshow. Entonces, no sé, por un lado eso, o sea, mirar hacia el pasado para entender otra forma nuestra historia,
y que sea como un terreno fértil de reinvención, que era la idea de la invención de la revolución. A partir de ahí entendía la ficción como un terreno de emancipación imaginativa también, como entender que no hay un relato mítico inamovible, sino que se reinventó a lo largo de la historia del cine mexicano, con los ejemplos que veíamos de, de Vámonos con Pancho Villa, de Una cita de amor, de todos los Juan Tellanos. O sea, como ese tema fundacional, o sea, el mito de la Revolución Mexicana, en cada época se fue reinventando para como volverse a contar una historia que no fuera fija. Y yo creo que eso pasa, volviéndolo a los cines clásicos, viéndolos ahora, que nos permiten entender que no hay una historia fija y que la historia fija no se parece en nada a como la hemos conocido a partir de las eras monográficas del cine. Y una prueba de eso es esto que digo de los géneros menores. O sea, la comedia ranchera es mexicana y algo está diciendo de su tiempo y algo nos puede decir de nuestro presente. Sí, algo muy bello que precisamente me gusta de tu trabajo. Además que en esta edición estuviste como ponente que es la ficción, pero también coordinaste el foro de la crítica en nuestra cuarta edición. Y es precisamente lo que dices, como problematizar esta noción de frontera donde inicia lo clásico y lo moderno, más allá de donde entraría la vanguardia a través de la política de los autores en los 60. Y es precisamente lo que haces con el cine violante, con el cine del indio, como que los traes acá, los presentas también. De cierta manera hay un gran lazo faso comunicante entre el cine mexicano y el cine colombiano, sobre todo también porque el cine de la de oro en México tuvo acá un calado muy grande. Pero también durante el foro pues era como muy emotivo que tomaban una película como Rodrigo en un futuro, que uno pensaría todo lo que se ha dicho en Medellín y se ha pensado y se ha escrito a través de los gestos de Gaviria, pero veíamos que todavía era algo muy, muy presente y que también daba coordenadas futuras en los participantes que seguían como conmoviéndose con esas imágenes, con ese territorio que uno pensaría 20 años se leería de otra manera, pero Rodrigo servía como una brújula y precisamente ese recorrido que haces de la revolución también establece las mismas coordenadas, como que con el cine de Violante, con el cine de Bracho, con Gabaldón, hacías esa posibilidad. Entonces me gustaría, eso también te lo pregunté en la ponencia, pero ¿cómo fue ese camino de recorrer precisamente esos dos títulos y hacer énfasis en lo que dices de que llega un momento en el México contemporáneo donde la revolución deja de ser un núcleo temático y estas películas que lo ponían de una manera plástica tan concreta, pues como que se empiezan a volver como más exiguas, pues. ¿Por qué crees que pasa eso? Y lo otro es cómo llegas precisamente a una cita de amor y a de todos modos mantellamas. Sí, eso también me lo preguntaba durante la ponencia, que, o sea, el tema de la revolución está muy presente en el cine mexicano desde su nacimiento, porque el cine mexicano nace con la revolución, 1910 más o menos. Entonces las primeras imágenes documentales son de héroes de la revolución. Y eso fue lo primero lo que me llamó la atención, así. Cómo la cinematografía nacional nace de la mano del mito fundacional para el Estado-Nación, que es la Revolución Mexicana. Y qué ha contado el cine mexicano de ese mito y cómo lo han interpretado. Y la película de Fernández Violante era interesante, y de ahí la cita a Ursula K. Le Guin, porque decíamos que no habla de su pasado, o sea, no habla de la revolución como cristalizada, como en un histórico que ya pasó, sino que como que tiene egos con el momento muy específico de PRI en los 70, que acaba de pasar el 68 en la represión de estudiantes que se manifestaron en Tlatelolco muy fuerte, que fue una gran matanza. Entonces era como mirar al pasado, a la guerra cristera, para ver cómo eso había tenido un impacto en el presente con la violencia del Estado en ese momento, ¿no? Y les decían también que ya en la década de los 80s y 90s como que ya no había películas sobre la revolución,
Yo creo que las últimas que existieron, yo creo que hay una muy interesante que se llama Los rollos perdidos de Pancho Villa, que es con María del Archivo, y esa, si no mal recuerdo, es como de los finales de los 70. Y pensándolo más, es curioso porque en los 80 empieza este género de narco y mucha película de violencia y de acción, muchas que me gustan bastante, como las de Valentín Trujillo, que Valentín Trujillo es como el héroe de acción de cine mexicano. Siempre hay personaje de policía pistolero que se venga y son películas muy crudas en su realismo de mostrar la violencia. O sea, como que no hay ni efectos visuales, ni efectos melodramáticos, golpes bajos, nada de eso, ¿no? Igual como otro cine que estaba haciendo en la época. Y no sé, puede que haya habido como un deslizamiento, como ya no vamos a recurrir a un mito fundacional como el de la revolución para explicar nuestro presente, sea la represión del Estado, sino a lo mejor la violencia es como que sobrepasa eso, ya está en la sociedad, que vamos a hablar como de cine de acción, de cine de género, narcos. Y sí, o sea, los críticos coinciden en la década de los 80 como la década de la decadencia del cine por esas películas de acción, por películas de violencia. Y bueno, han sido muy bien expresadas. Yo creo que hay algo muy interesante también ahí. Y sí, o sea, se da ese desplazamiento. Y pensando en el caso de Rodrigo de Lo Futuro, pues me parece como una película muy ligada al cine mexicano de esa época, ¿no? Que empieza a hablar como de la violencia urbana. Entonces, hay como una conexión también, más allá del mito fundacional de las imágenes de guerrilla o de la revolución, son las imágenes modernas de la violencia urbana, ¿no? Y sí, o sea, ¿cómo estamos entendiendo nosotros el cine moderno? Creo que es una situación históricamente distinta a la modernidad europea del cine después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. al cine latinoamericano que se empezó a hacer en los 60 o 70. En el caso del cine mexicano, en la década de los 60 no hay ejemplos de modernidad tan evidentes como en el cine argentino de los 60, que estaban influenciados por toda la literatura del boom latinoamericano, o hay mucha cosa de adaptaciones de Julio Cortázar y todo esto, un poco como la tendencia francesa de la literatura también. En México no hay tanto de eso. Hay una película experimental que se llama La Fórmula Secreta, que es como lo más moderno que se puede entender de la época, pero esa situación del hombre frente al mundo, frente a la soledad del mundo de la posguerra, creo que no está. Entonces sería interesante como volver a pensar qué es lo moderno en nuestras cinematografías. Pero yo creo que tiene que ver con eso, como con dar cuenta de un estado del mundo que en este caso es la violencia. Y por eso creo que nos parece como muy contemporáneo, y las lecturas que estábamos haciendo de Rodrigo de Lo Futuro las veíamos como un presente. Totalmente. Me gusta mucho eso que dices, como de pensar el gesto contemporáneo, el gesto moderno, como algo, como una categoría que no la podemos apropiar, no necesariamente tiene que llegar de Bazán o de Calle, porque justo un poco como tras bambalinas me comentabas una idea muy bonita que era como celebrar el gesto revelado. Estamos como en un momento del cine donde se tiende a improvisar mucho, ocultar las cosas o hacerlas, apelarlas o hacer como un juego donde no sean tan visibles. Y tú me decías un poco que había antes que celebrar lo que se enseña con todas sus consecuencias, precisamente ahora que hablamos de la violencia, y creo que el indio también lo trabaja un poco así, tanto con el gesto del amor que no se puede consumar, pero también cuando filma la violencia, él filma a
a un insurgente cayendo de su caballo y esa coreografía entre los tiroteos en el desierto. O sea, como que hay una representación muy frontal de todas las capas que implican esos conflictos, tanto el amor, las clases sociales, también estos hacendados y cómo trataban a las personas, y en Violante también estás, y me gustaría mucho como que hablaras cómo llegas a esa conclusión de que hay que celebrar, y más que celebrar, pensar, no tanto cómo el cine oculta las cosas, sino cómo debería enseñarlas, que precisamente ahora que estás también estudiando tanto el cine italiano con Visconti, volviendo a las primeras películas de Rossellini, me interesaría pensar cómo llegas a esa conclusión, o si es algo que siempre has pensado, como de no me interesa tanto el fuera de campo, sino que esté todo frontal. Voy a poner el ejemplo de Rossellini, pero voy a usar a Valentín Trujillo. Vamos, por aún, ni unos para los otros. Sí, creo que o sea, podría decir lo mismo. Pues, no de sus filmografías, pero sí como de la forma de mostrar algo. Y pienso Valentín Trujillo por lo que hablamos de la forma de representar la violencia en el cine, que fue como la última conversación que tuvimos en esta última sesión del taller, a propósito de Rodrigo del No Futuro. Porque uno de los integrantes, muy joven, preguntaba si queríamos seguir viendo películas sobre violencia. Y bueno, es una pregunta que atañe también al cine mexicano, porque estamos como viviendo una época en la que hay mucha ficción sobre violencia, sobre desaparición del Estado, sobre la competencia. Y sí, hay como superabundancia de imágenes que muestran de forma como muy desagradable lo violento en cosas. Están las películas de Eli, de Amat Escalante, hay como una secuencia de una tortura y la vemos en pantalla. Sí, sí. Y bueno, se ha escrito demasiado ya sobre este cine de la crueldad basado en Haneke, que buscaba incomodar al espectador a partir de mostrar algo. Pero a lo mejor es como una fórmula que ya se agotó. Y a lo mejor no se agotó, sino que nunca se abordó de una forma. A ver, siguiendo Valentín Trujillo. La diferencia de Valentín Trujillo es que lo que muestra es como súper violento también, o sea, vemos golpes, gente volando por el edificio. En el código de cine de acción, que es así, sabe, la violencia es más cruda, pero no hay una metáfora de algo. O sea, Valentín Trujillo no te está diciendo, es que este es el México en el que nos tocó vivir, y voy a incomodar al espectador mostrando eso, porque realmente quiero decir que el estado del mundo es terrible, que a través del cine puede ser o sea, no hay metáfora, sino lo que vemos es tal cual, es frontal. Y la gran diferencia con mucho del cine contemporáneo, como que pretende ser muy profundo, es como tiene esta doble lectura, que dices, bueno, estoy viendo ese plano de una tortura, pero es porque con esto quiero pensar en lo mal que está México, ¿no? Es como una enseñanza moral. Y eso es algo común del cine de Rossellini y del cine de Valentín Trujillo, que parezcan incompatibles. Los dos están mostrando una situación y no están dando una metáfora, no es una interpretación del mundo origen. Y es curioso también porque ahora compararía el cine de Rossellini con el de Bertolucci, por ejemplo. Algunas películas de Bertolucci tienen eso, como de ¿verdad? Hacer una metáfora de la situación del mundo. Y creo que ese comentario, esa pretensión como de intentar hablar de todo, es lo que falla el cine mexicano. Estas ficciones que intentan dar cuenta de la violencia. O sea, habría que buscar otra forma, ya sea demostrar la situación o pensar cómo tratarla, ¿no? O sea, ahora que surgió esta pregunta, yo les enseñaba el tráiler de una película que se llama Totem, que es de unidad de vuelta ético. No, látigo. También te puede ayudar a pensar cómo
opciones que no sean películas sobre violencia. Las dos pueden ser la respuesta a la pregunta. No, la otra teoría del montaje dialéctico es un ensayo fílmico sobre la violencia. Entonces, hay como una reflexión a partir del sonido y de la imagen sobre ese tema, y no es el tratamiento típico de la película de ficción mostrando algo violento, ¿no? O sea, pero es algo que nos llega a México muy tarde. O sea, en Argentina ya llevan como varias décadas reflexionando sobre la violencia a través de materiales como el material de archivo, de alteraciones de la imagen, como el caso del el colectivo Antes Muerto, que la última película de Tatiana Masu, Todo documento de civilización, es sobre la desaparición forzada de un chico, y es a través como de la voz en off de la madre, la acción del alcaide para conmemorar eso, la memoria de él a través de los objetos que tenía, las lecturas que hacían. Entonces, como una forma indirecta de tratarlo. La otra podría ser volver al cine de ficción, digo, de acción, que haya otro héroe como Valentín Trujillo, volver al género, que era lo que decíamos sobre el cine de terror en Colombia, ¿no? Que podía tener como esa potencia, tratar a través de la ficción la violencia. Sí, como que siempre los géneros han servido de anzuelos para poder hablarnos de estas cosas, que precisamente es como lo paradójico, es enseñar todos, pero al mismo tiempo que es ética y moralmente, como lo que decías de él y de la tortura, pero es como el dispositivo de la película revelado, es lo que habría que buscar. Pensaba, por ejemplo, el Totem es un muy buen caso, pero también pensaba, ahora se me fue el nombre, pero el documentalista de La Libertad del Diablo, que tiene este dispositivo con las máscaras, claro, y la voz testimonial y lo que significa darle la máscara a estas personas, o también desde el cine experimental, de que ese es, por ejemplo, también el trabajo que hacen Los Ingrávidos, mostrando estas imágenes donde no le han ocurrido estos hechos, pero que son unas imágenes que se leen, son rápidas, pero también se siente esa textura así agitada. Entonces me parece como muy interesante también que México está adaptando esas tradiciones también, como de lo innombrable, pero al mismo tiempo hay como algo, una necesidad, pero también pensándose mucho la representación de esa necesidad. Claro. Pero obviamente en el centro está también lo que señalas, de que hay cineastas que filman la tortura como si fuera el blog de los narcos que muestran esas represalias. Sí, pero tal vez pensando en eso que están diciendo, habría que pensar como con el sentido de la imagen misma, ¿no? Como que pensamos muy poco en el plano, en la imagen, en la secuencia, en una imagen al lado de otra, y pensamos más en la metáfora o en lo que queremos decir con eso. A lo mejor pensar como qué sentido tiene un plano al lado de otro, que es lo que decía Godard. Ahí ya tendremos otra forma de pensar. Creo que deberíamos detenernos un poco en eso, como que mucho cine contemporáneo se olvida de ese sentido que pueden tener dos imágenes juntas, que es, también lo decía Bismarck. Como que creo que falta ver el oficio desde ahí, como decir, bueno, en vez de querer experimentar con esto, hacer un ejercicio tan sencillo como dónde voy a poner la cámara, o cómo voy a filmar esto, cómo voy a seguir a mis personajes, o dónde voy a hacer un corte. O sea, como cosas más sencillas, más inmediatas, antes de pensar en, bueno, esta es película, un mensaje, que es como lo ha ordenado la industria, ¿no? Es como en el pitching, el pitch tiene que tener como tu justificación, tu producción, todo eso. Y si pensáramos en algo tan sencillo como un plano al lado de otro, que es otro seguir. Que es algo totalmente directo y es muy misterioso, como dos imágenes y cómo llegar a esa imagen. Ahora también que has trabajado tanto a Mieville y a Godard, pues pensaba mucho sobre todo en su etapa final y la de los 80 con Carmen y con estas películas, la variación que él hace del embarazo de María, y es eso, es como el plano cinematográfico, como la apuesta definitiva de cómo
y cómo enlazarlo y pensarlo. Y yo creo que eso también conecta bastante con esas preguntas que generabas en el foro en la primera sesión. Me gustaría volver a ellas porque pues, es algo también como que siempre nos estamos preguntando y es ese puente entre la crítica y la escritura del cine, donde se ancla una, donde termina la otra, porque pues siguiendo también pues, tus textos en Verbos, Medium, en los medios, en la rabia, pues he visto como todos tus registros y hay algo ahí como que la crítica empieza a tocar muchas aristas también de la escritura también, pero desde algo poético, también algo autobiográfico, pero también algo con un estudio académico muy fuerte. Entonces me gustaría también tocar esas puertas, ahora que estás hablando tanto del detenimiento del plano y del montaje, eso traspasado a la escritura, de cómo el texto invoca esos ejercicios de imágenes y sonidos, eh, pero sin encasillarlo, o cómo lo consideras, si la crítica si ve estar en una oficina y hay otra oficina para escritura cinematográfica que sea más, qué sé yo, la mano anárquica de la crítica. Sí, es interesante porque ahora en la última clase me decían los chicos que ellos querían que la crítica de cine era como algo muy serio y la distinción que hicimos en clase fue el crítico de cine es un profesional que cobra por su trabajo y es la única distinción. Y si no vamos a cobrar con nuestro trabajo, deberíamos como reclamar ese espacio de escritura siendo críticos o profesionales que es ser un amateur de la escritura y ir reclamando poco a poco ese espacio y escribir pese a todo. Y veíamos que tiene mucho sentido con lo que estábamos platicando porque me decían, bueno, pero un profesional, o sea, pruebo a pensar, un profesional no es el que cobra, un profesional es el que sabe mucho sobre eso, ¿no? ¿Y quién es el que sabe mucho sobre eso? El que sabe decir qué es un plano contra plano, qué es un plano secuencia. Y hacíamos el ejercicio de ver que vámonos con Pancho Villa, una secuencia de vámonos con Pancho Villa. Y yo me tenía mucho en un plano de un perrito, que es que un plano picado es un perrito. Y les decía, bueno, ese es un plano picado de un perrito. Podemos decir es un plano picado o podemos decir hay un perrito en la imagen. Y las dos formas son válidas porque las dos están refiriendo a algo formal, que es como Fernando de Fuentes está mostrando un plano que está en relación con otras cosas, lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, ese plano del perrito va antes de mostrar a unos hombres que van a reunirse con Pancho Villa y antes también de mostrar a Pancho Villa encontrándose con esos hombres. Entonces, entre los dos sentidos, lo que está dando a entender es como lo que hay alrededor de esa escena, ¿no? Como el naturalismo de la escena, la parte como más documental, Pimareso, que es finalmente el acercamiento del cineasta con su tema. Y no tenemos que tener el lenguaje técnico para escribir eso. Entonces, ser profesional es... Lo ideal sería cobrar, pero antes de cobrar es como encontrar la forma, primero de entender eso, de que lo formal nos permite entender cómo funciona un plano en relación con otro y encontrar la forma no tan técnica de decirlo, sino como tu acercamiento con eso, ¿no? ¿Cómo entendiste eso? ¿Cómo lo vas a transmitir? Y reivindicábamos como el espacio de escritura amateur, que es lo que hay hoy en día, ¿no? Incluso para los profesionales, o sea, hay profesionales que escriben en Substack, en Letterboxd. Entonces, que la distinción entre una cosa y otra no es tanto de nuestra capacidad, sino de la situación del mundo, ¿no? O sea, si no podemos cobrar con eso, si no podemos cobrar por eso, no vamos a dejar de hacerlo. Si el cine contemporáneo nos está dando estas imágenes, nosotros podemos buscar otras, como buscar la forma de reivindicar la escritura pese a todo y antes como nuestro acercamiento con las películas. Claro, y ahí es un método de resistencia y sobre supervivencia porque precisamente rompe el molde
de que se paga ese texto porque viene un condicionado de una campaña de distribución que se tienes que hablar bien de mi película porque ese texto va... Y eso es un poco también lo ideal, fuera que ese oficio estuviera remunerado, pero tuviera también esas dinámicas de la escritura libre, más combativa, más espontánea, como lo que suena una crítica colectiva, que me quedó sonando mucho esa idea que surge mucho en los talleres, en el cineclubismo, que es algo también que construye en memoria histórica, le insufla una vida adicional a las películas también, que para mí era precioso, precisamente la de Vamos con Pancho Villa. Mucha gente salía del foro Userme, que era maravilla, y se enseñaba un fragmento del tren entre perros, malos pidiendo el maíz, y solo con una serie, un trucaje, 6 planos, pues habían unas sensibilidades agitadas que reconocían, qué sé yo, a sus abuelos o algo de la infancia. Entonces, precisamente también como a modo algo concluyente, me parecía que precisamente lo que arrojaba tu ponencia era eso, como estos gestos clásicos se perdían también como brújulas para leer el futuro también, como uno puede ir a ver una película de Gabaldón y puede que uno al salir de la sala tenga unas coordenadas aún como más contemporáneas de entender lo que está sucediendo. Precisamente lo del caso de Víctor Gaviria fue muy diciente, también como esas fraternidades que se hacen ocultas en el Airbox. Entonces me parecía como muy potente. No sé si hay alguna idea que no alcance como a hablar sobre lo que quieras como manifestarle en tu ponencia que sea. Yo creo que lo tracé como... Sí, 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 es interesante, ¿no? Porque la idea era como que la ficción era este campo de imaginación radical. Bueno, se me va a ir, pero es muy bonito. ¿Qué es la ficción? La imaginación radical. El campo de imaginación radical. Y yo creo que tiene mucho que ver, que era lo que decíamos también, que la ficción mira hacia el pasado y mira hacia el futuro para entender el presente. Si mira hacia el pasado, mira hacia los relatos, por ejemplo, de la Revolución. Y si mira hacia el futuro, puede mirar hacia lo que hizo Marcela Violante mirando su presente, que fue algo o sea, la violencia estatal de los 70 se siguió repitiendo hasta el 2006, 2008, con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que desató la situación que seguimos viendo hoy. Entonces tiene esa potencia, ¿no? De que mira pasado y mira presente, mira el futuro para entender el presente. Y yo creo que es o sea, que entiendo eso, la ficción como un campo de imaginación radical que permite hacer comunidad, era la otra idea, Hannah Arendt, es que la revolución puede seguir siendo un relato vivo mientras nos permita seguir entendiendo eso. A lo mejor ahora, por lo que decíamos, ya no tanto la revolución actualizada, sino como esta idea de la violencia, del sufrimiento al que estamos sujetos por algo que nos atraviesa, más allá de nosotros, una condición histórica. Y yo lo uso para pensar las imágenes de genocidio que estamos viviendo. Y la otra idea era como la guerra es la guerra en todos lados. La revolución en distintas partes del mundo, el sufrimiento de las imágenes que vemos ahora. Y eso, o sea, en vez de pensar en la derrota, en la derrota de la guerra, pensar como en la potencia de la ficción para imaginar formas de vida posibles, comunidades posibles. Que creo que es algo que también está en la película de Tatiana Maslany, en Documenta Civilización. O sea, como mirar de forma optimista y no sentirse derrotado. Sí, es que esa serie al final me parece muy bella porque precisamente en estos tiempos, con lo que vemos, con la cantidad como nos llega, ya ni siquiera es por la inmediatez, sino también con la inteligencia artificial, hay una especie de Frankenstein que reconstituye y desnaturaliza la imaginación radical del man. Bueno, ya como para finalizar, hay algo que yo siempre pues quiero señalar y es como pues algo que tú cultivas mucho y es el crítico de cine, el escritor sobre sí, de películas, como un creador también. Tiene un lugar grande, frontal, así como el de un cineasta y tienen que tener ese mirarse a los ojos, como que no, por todo lo siento pues también a veces aquí en el caso colombiano, como que
Los críticos se les llama cuando hay una inauguración, porque hay que escribir algo muy concreto o para llenar algún espacio en un festival. Y para mí es algo que tiene que ser siempre como tal el texto y las películas tienen que convivir como unos objetos estéticos autónomos. Me parece que tú lo haces y desde Ticunam, desde en España también, y esa labor divulgativa del cine mexicano también que haces en España, pues me parece como que es vital. No sé si quieras como desarrollar algo final de eso o decir viva el cine. Que sí vive el cine. Y eso, como seguir tomando espacios. Tomar espacios, sí, es muy... O sea, hacer como esparcir cine mexicano y pensar esos cines nacionales en otros espacios donde no son los relatos hegemónicos de la historia del cine. Pues bueno, esa era precisamente la invitación, Karina, que te queríamos hacer, precisamente que nos dieras esos panoramas, esas lecturas posibles que nos conmovieron tanto y que le generaron tantas preguntas a la audiencia. Como no, agradecerte también por tu tiempo, por todo lo que has hecho pues, en nuestros espacios académicos, pero también dentro de la ponencia que es la ficción, y esperamos verte pronto también por acá, por estas latitudes. Muchísimas gracias.